Dios usa el dolor como una herramienta de formación, no como un látigo para castigarnos. El dolor es ese maestro que nos enseña dónde Dios está trabajando en nosotros. Lo hizo con José, lo hizo con David, lo hizo con Jesús y creemos en el nombre de Jesús que también lo va a hacer con usted. Sean bendecidos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra temporada novedosa Trasciende Podcast, una temporada en la que esperamos que usted pueda ser elevado como ese líder que Dios espera hacia el próximo nivel. El día de hoy, pues les cuento que tenemos un tema súper transformador e interesante y es el dolor del crecimiento y la dirección correcta. No siempre el que está caminando está avanzando. No siempre el que está creciendo lo está haciendo donde debería. Y para hablar de este tema, tengo aquí conmigo dos pastores que definitivamente sé que ustedes amaron. Si no lo conocían, yo sé que en el episodio pasado ustedes quedaron como yo, enamorada de lo que Dios está haciendo con ellos, y el día de hoy los tenemos nuevamente para que nos ayuden a entender cómo nosotros podemos identificar si estamos creciendo en la dirección correcta. Sean bienvenidos, pastores Ignacio y Robert, a este espacio de Trasciende. ¿Cómo se encuentran? Excelente. Estamos llenos de expectación con lo que el Señor ha preparado en este episodio y que va a ser de tanta bendición para todos ustedes. Amén, gloria a Dios. ¿Puedo decir yo? A usted lo trajimos hoy porque es que... Yo me siento contento, yo me he trasladado a distancia, pero tener el privilegio de compartir con ustedes y con toda esta gente que se conecta con nosotros hoy es un gran honor. Y qué bueno por el tema que tenemos hoy. Yo ya estoy deseoso de comenzar a interactuar y escuchar qué es el contenido que Dios pone en el corazón de ustedes y qué tira por ahí también a través de uno, porque sé que va a ser de edificación. Así que qué bueno que estén con nosotros hoy. Y qué bueno que sea este tema que le da continuación al contenido del episodio anterior, que si ustedes todavía no lo han visto, les animamos a que vayan a nuestro canal, a la sección de videos, y ubiquen ese primer episodio de Trasciende Podcast que se llamó El precio de no cambiar. Porque una vez que la persona ha decidido entonces que sí va a cambiar, vamos a ver ahora en qué dirección es que vamos a cambiar. Entonces, quiero comenzar preguntándoles, como líderes, ¿cómo yo puedo discernir o definir cuál es la dirección correcta en la que yo tengo que crecer, Pastor Ignacio? Bueno, hay que siempre estar en contacto con la fuente. Alguien dijo que el elemento, el diseño, la creación no define su propósito, la define el creador. Cuando tú tienes un celular, el celular no determina para qué sirve. Quien lo diseñó es quien determina para qué va a ser útil. Ese dispositivo que tienes ahí, esa tableta digital, ella no decidió para qué era buena. El que la hizo, el que la creó, el fabricante, es quien decide eso. Y para cada persona también es igual. O sea, todos nosotros quisiéramos decir, bueno, es mi diseño, me autodiseñé. Quizá un gran problema que tiene la generación de este tiempo es justamente el asunto de tratar de autodefinirse y de decir para qué es que yo sirvo y cuál es mi propósito, cuando deberíamos preguntarle siempre al Creador. La persona que nos hizo es que puede decirnos, por aquí es que vas, este es tu destino, este es tu propósito. Entonces yo pienso que cada ser humano, cada uno de nosotros como ministros y todos los que están ahora trabajando en el proceso de liderazgo deben preguntarse, deben volver a la fuente y decir, Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? Porque tienes un diseño, porque Dios te ha formado con una serie de elementos, de capacidades, de características de tu personalidad, te ha puesto incluso experiencias que te van diciendo por dónde te quiere llevar el Señor. Y entonces todo forma parte como de un conjunto de herramientas. Así que aún las experiencias que son dolorosas me van a servir para el propósito, porque es parte de nada de lo que me ha sucedido es fortuito, no fue que se le salió de las manos a Dios, es que Dios va a usar todo conforme al propósito, pero siempre ese propósito, si lo intento definir yo mismo, voy a errar en llevarme de lo que la gente dice, de lo que la gente piensa, de lo que yo quisiera, de lo que me vende el cine, de lo que me vende los medios, cuando yo debo ir directamente a la fuente, que es el Señor, y decir, Señor, aquí estoy, con todo esto que me has hecho vivir, por todo lo que he atravesado, todo lo que has formado y la manera en que me has hecho. ¿Qué propósito tienes con mi vida? Eso basta. Usted acaba de dar una introducción súper interesante y me gustaría que el pastor Robert nos orientara un poquito en torno a lo siguiente. Volver, o más bien ir a la fuente, es imprescindible en la vida de un creyente.
pero quizás se coló alguien ahí el día de hoy en la pantalla que no necesariamente está en el evangelio o está empezando a buscar de Dios ahora. Y de pronto son personas exitosas en alguna área de su vida. Y de alguna manera nosotros siempre creemos que el éxito solamente tiene que ver o con predicar, o con dirigir una iglesia, o con evangelizar, o con algún ministerio de los que menciona la Biblia, pero ¿es posible que alguien haya tenido éxito y florecido en la plantación equivocada? Que alguien me pueda decir, no, yo tengo éxito ahora mismo en tal área de mi vida, y después que llegué al evangelio y se dé cuenta en Dios de que no era ahí, que me esforcé por muchos años en florecer, pero en el lugar equivocado. Bueno, en la definición general de éxito, sí se puede tener éxito sin estar en su propósito. En el sentido de lograr resultados, lograr realización, sin que ese necesariamente sea tu propósito. Ahora, si vamos a hablar de tener éxito en el propósito de tu existencia, eso es otra cosa. Para nosotros entonces ubicar lo que es el éxito del propósito de tu existencia, de tu vida, tenemos que ir al dador de esa vida, como bien explicaba el pastor Ignacio. A veces, para hablar de lo que no es la iglesia, el evangelio, pretendemos sacar a Dios, pero yo creo que Dios nunca se debe sacar, porque nosotros como cristianos vemos a Dios como nuestro Salvador en la persona de Jesús. Pero si no queremos hablar del evangelio, tenemos que mirar a Dios como el creador. Porque Él es creador del cristiano y del no cristiano. Entonces, la parte de Dios en la ecuación no se debe sacar. Tremendo. Que alguien insista en hacerlo, pero como quiera llevará la evidencia en su potencial. Cuando quieras darle la gloria a tu potencial, a tu capacidad, estarás hablando de Dios aunque no lo reconozcas. Wow. Entonces, claro, porque los dones vienen del Señor. Claro, de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo que tú puedas producir bueno en tu vida habla de tu creador, aunque tú no lo reconozcas. Sí, así es. Eso funciona de esa manera. Entonces, yo creo que para una persona que no es creyente, que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, el éxito correcto, con dirección correcta, tiene mucho que ver con su potencial. El potencial nuestro es esa capacidad que nosotros traemos en nuestro diseño. Hay capacidades que uno adquiere por medio de procesos de aprendizaje, de estudio, de capacitación o por experiencias vividas. Pero ese potencial que uno trae, que es esa capacidad natural, que cuando alguien logra combinarla con los estudios, las experiencias, entonces tiene un éxito allí. Tremendo. Y ese éxito no es solo lograr algo, sino esa satisfacción del corazón profunda. Porque a veces yo tengo una satisfacción superficial por la dosis que me da el logro alcanzado. Así es. Pero esa satisfacción allá a lo interno, que es cuando tú no lo sabes explicar, pero tú sabes porque sabes, que estás conectado con eso que tú te identificas, con eso que va contigo. Eso no tiene comparación. Qué hermoso, o sea, qué hermoso. Esa satisfacción. Ahí se produce un quiebre cuando se da esa conexión, porque a veces hay que redefinir algunas cosas. Y esa redefinición implica que yo ubique cosas, ordene cosas y hasta deje cosas. Entonces, obviamente eso produce algún dolor. En la Biblia hay muchos ejemplos acerca de eso, como el caso de Moisés. La vida de Moisés la podemos segmentar en 3 etapas. Cada etapa de 40 años. Sus primeros 40 años en Egipto. Moisés tuvo éxito ahí. Porque Moisés
pertenecía a la familia real, recibió una educación superior, con una gran proyección, hasta para ser príncipe. claro. Moisés se codeaba de la crema innata de esa potencia que era Egipto. Ujú. Sin embargo, de allí él tuvo que irse y dolió. Porque el escenario para Moisés, crecer de esa etapa a la siguiente etapa, implicó difamación, malinterpretación, descalificación, persecución y algunas faltas que él cometió, pero con una buena intención. Claro. Y salir del Claro. palacio para ir a ser yerno de un individuo que era sacerdote de algún lugar, dio la impresión de que era un descenso. Claro. De príncipe Claro. a siervo. ¿Sí? Claro. Y allí sirviendo en el trabajo de las ovejas, cogiendo sol ahí, Ujú. bregando con todo ese rebaño, entonces tiene un encuentro inusual con una manifestación de Dios en una zarza que ardía pero no se consumía. Así es. Entonces fíjense cómo ahí se produce otro dolor, porque ahora él necesita cruzar a una tercera etapa, sus próximos y últimos 40 años. Claro. Ahí entonces Dios tuvo que confrontar los traumas que él traía guardado de su primera etapa, donde a él lo rechazaron al decirle, ¿quién te puso como líder? Y ahora que Dios le habla del liderazgo, él tiene un trauma desde el cual se juzga y se descalifica. ¿Quién soy yo? Claro. Yo no te conozco, yo no sé hablar, no me creerán, mi hermano sabe más que yo o puede más que yo. Entonces, tiene que soportar que Dios trabaje esos traumas y hasta el punto que Dios casi quiere matarlo. No, pastor, pero yo me pongo a pensar por un momento, y es a propósito de esto que usted dice, pastor, y Catherine, hiciste una pregunta que me pone a reflexionar, porque hay mucha gente a la que le parece que está teniendo éxito Claro. por... Quizás como usted decía, pastor, por cómo ellos definen éxito, por cómo generalmente definimos éxito. Bueno, nosotros hemos encontrado con un montón de personas que se supone que tienen el éxito que muchos anhelamos y terminan quitándose la vida. Son infelices. Entonces son infelices. Exitosos pero infelices. O probablemente ni siquiera se puede decir que son exitosos, sino que tienen una etiqueta que dice éxito. El asunto es que yo recuerdo, pastor, que un autor de una serie de libros, pero uno muy interesante que se llama Mi experiencia con Dios, Henry Blackaby, él dice, en alguna manera, imagina que tú estás pintando todo un edificio. Dice, y al terminar el edificio lo ves y está perfecto, pero te das cuenta que pusiste la escalera en el edificio equivocado. Exactamente. Entonces, al final pintaste el edificio. Lo único que no era ese el que tenía que pintar. Cuando tú te volteas y miras el edificio que era, tú dices, el que era, ese no lo pinté. Entonces, ahí viene frustración. Ahí viene muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque quizás hay unos estereotipos que nosotros hemos asumido de que éxito es X o Y. Y al final, este asunto de vuelve al creador y busca la definición de lo que es éxito, porque el hombre que probablemente se puede considerar en cualquiera de los términos que hoy en día se define éxito en la Biblia fue un hombre llamado Salomón. Dice que tuvo todo, desde dinero, placeres, gloria, poder, conocimiento, todo. Cuando él llega al final, en la postrimería de su vida, dice, el discurso se resume en esto. Este es el final. Teme a Dios y apártate del mal, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Después que se pasa el libro entero de Eclesiastés hablándote de que eso es vanidad, eso es nada, eso no sirve, eso es vano, él termina diciéndote, ¿quieres que te diga lo que es el todo del hombre? Y te dice que el todo del hombre está en que temas a Dios y guardes sus mandamientos. Así que al final podremos haber cultivado eso a lo que se le pone la etiqueta de éxito, pero si no nos encajamos en esto, al final la frustración va a ser la misma que tuvo Salomón. Bueno, ¿qué hice después de todo esto? Entonces, por eso quizás es importante que siempre uno vuelva a eso que hemos estado diciendo, tanto ustedes dos como yo lo repito. El asunto es remitirnos al Creador y su diseño y propósito para con nuestras vidas. Ahí tenemos la definición.
Si lo que terminaste haciendo fue lo que él dijo y lo que te tocaba hacer, hay un gran poema que se llama Trinitaria Blanca, en donde hay un individuo que es como una obra de teatro y entonces se ponen muchas personas a actuar allí y hay uno al que le toca el papel del pobre. Y entonces cuando termina la obra, el hombre se queja y protesta y dice, a mí me dieron este papel y esto no sirvió para nada y por eso lo hice mal, porque ¿por qué yo tengo que ser el pobre? Y entonces le dijeron, por estarte quejando del papel que te asignaron, hiciste el peor de los papeles porque no aceptaste el diseño del escritor del guión. Muchas veces hay personas a las que les va así, que inconformes con lo que Dios diseñó para ellos, se quejan toda la vida y no asumen en qué fue que Dios te puso. Hay muchísima gente que quiere ser como los grandes predicadores o como los grandes políticos, cuando en realidad deberían asumir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Porque no todo el mundo está llamado a ser un gran líder, pero ¿qué sería de Batman sin Robin? Piénsenlo. O sea, sí, Robin no es el dueño del personaje, tú sabes, pero Batman hubiera muerto en el capítulo número 3 si no hubiera sido porque tiene un Robin ahí al lado. Entonces, mucha gente tiene que entender que probablemente el asunto del éxito no está en que yo sea número 1, sino en que sea lo que Dios me puso a hacer, estar en la posición que Él me mandó. Eso está muy tremendo porque cuando usted ponía el ejemplo de la escalera, me hizo pensar en toda la gente que está corriendo muy rápido en la vida, supuestamente cuidando sus recursos y al máximo. Y es muy frustrante uno llegar a cierta etapa en la vida dándote cuenta que ahora no tienes tiempo, no tienes recursos, porque invertiste todo en donde no tenías que invertirlo. Ese ejemplo que usted ponía del edificio y la escalera es muy puntual a eso. Pinté el edificio equivocado. El problema es que la consecuencia de eso es que me quedé sin pintura. Me quedé sin tiempo, porque ahora voy a tener que dedicar mucho más tiempo a aquel trabajo que debía haber terminado cuando terminé Y aborté el propósito. Y pinté el edificio de alguien más. Porque alguien se quedó sin poder pintar su edificio porque yo lo hice. O probablemente pinta el mío, entonces. Y así se vuelve todo más caótico. Es caos. Esa es la palabra que quiero rescatar ahora. ¿Ustedes en algún momento se sintieron en cierto nivel de caos en la vida o se sintieron en algún momento en donde creían que estaban avanzando, pero llegaron a un punto en donde Dios le hizo despertar y les hizo caer en cuenta de que vas muy rápido, pero en la dirección equivocada? Bueno, en mi caso no sé de qué manera me sea fácil encajar mi respuesta, porque mi vida se define en tinieblas y luz. Wow. Cuando estuve fuera de Cristo, hace casi 22 años, era totalmente oscuridad. Entonces el camino que yo llevaba no le veía éxito, era todo fracaso, porque una vida delictiva, los vicios, no tenía visión de ser un profesional, de ser un millonario, simplemente estaba en esa burbuja, en un círculo vicioso, claramente. Ya cuando vengo a la luz, aunque con algunas incomprensiones en el camino, pero puedo decir que siempre me ha ido bien, me he sentido muy feliz. Y en esa gestión de la fe, obviamente, a veces han habido situaciones, reitero, pero mi norte me ha dado mucha satisfacción. Entonces, por lo menos pudiera decir que en esta nueva etapa de mi vida, ya en Cristo, no he sufrido esa parte así que me he sentido que en lo que me estoy invirtiendo, como que no vale la pena en ese caso. Entonces, me cuesta como un poco poder encajar una respuesta allí. ¿Le ha dolido alguna vez? ¿Ha sentido dolor creciendo en esa dirección? Claro, porque... ¿Ha llorado? ¿Ha sufrido? El crecimiento siempre es desafiante, demandante. Y obviamente esas movilizaciones en el avance del crecimiento golpean. Y la Biblia está llena de esos ejemplos y en mi vida pues me ha costado. O sea, me ha costado y claro que duele. Hay momentos donde uno se quiebra, momentos donde está el desacierto de la razón, pero la esperanza de la fe. Entonces, cuando uno va caminando en ese sendero donde Dios tiene el control, pero tú no lo tienes, uno tiene que tener esa dependencia y a nuestra humanidad le cuesta tenerla. Sí, muchas veces. Entonces, eso hace el camino más doloroso. Pero hay dolores que son intencionales de parte de Dios. Claro,
que no es solo por tu ignorancia o tu incomprensión, sino que es necesario. A veces ese dolor ayuda a que tú borres la etapa pasada, en el sentido de cualquier apego. Así es. Wow. También incrementa la valoración de lo alcanzado en la nueva etapa, porque tú mira lo que costó. Claro. Entonces eso te ayuda a tener un sentido de más, más valoración. Claro. Pero también te da una experiencia marcada, como yo le digo, para tú poder hablar a otros, como dijo Pablo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, porque hay gente que tú le puedes hablar con experiencias ajenas, pero hay gente que va a exigir tu propia experiencia. Y tu experiencia tiene marcas. Dame tus marcas. Son exacto, las cicatrices que tú llevas de los dolores que has padecido. Ay, Dios mío. Muy cierto. Pastor, yo quiero conocer una marca suya. Sí, yo quiero, y yo sé que ustedes ahí pónganme en los comentarios si a ustedes les encantaría conocer las marcas, porque Pablo decía, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Sí. Pero quisiéramos escuchar detrás quizás de ese Pastor Ignacio que uno conoce tan sonriente, tan alegre, tan... siempre como con una buena actitud. ¿Hubo algún momento, pastor, en donde esa actitud quizá no era tan buena? No, yo escuchar al pastor mencionar esto fue como que me llevó en el tiempo, me montó en una máquina del tiempo y yo no tuve una adolescencia ni una juventud marcada por estar fuera de la iglesia, porque el Señor me interceptó en el camino en un punto crucial cuando yo tenía apenas unos 11 años de edad. Ahora, el asunto es es que yo venía con grandes traumas y heridas del entorno familiar desde muy temprano. Y es extraño, pero de alguna manera hasta los 11 años yo recibí experiencias de dolor. Un día vamos a hablar de eso. Pero yo recibí tantas experiencias de dolor que se convirtieron en alguna manera en mi tesoro. Wow. Y voy a explicar esto. Muchas veces nosotros que hemos sido heridos por alguna extraña razón nos negamos a perdonar y no nos damos cuenta, por ejemplo, que esas heridas nos están frenando. Entonces yo llego al camino del Señor justo en un punto muy difícil en donde en mi familia hubo un resquebrajamiento intenso, situaciones en el entorno matrimonial con mis padres, hubo violencia y una serie de cosas que me hicieron llenarme de dolor. Me hicieron llenarme de mucho veneno apenas siendo un niño de 11 años, entrando a la adolescencia. Yo recuerdo haberme propuesto tomar venganza de situaciones que yo vi y justo cuando sucedió eso, te puedo decir que vino alguien, me habló del Señor y me entregué al Señor. Llegué a la iglesia y... Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. El único asunto es que yo me he dado cuenta que estar en la iglesia es como llevar un roble a un taller. Tiene un gran potencial de convertirse en un gran juego de muebles, pero tú tienes que procesar todo eso. Claro. Y vas a tener que cortar madera y vas a tener que darle forma a todo aquello que eventualmente se convertirá en eso. Tú puedes llevar un árbol de caoba, un caobo al taller. Si lo dejas ahí 50 años, se va a quedar simplemente siendo un tronco sin ninguna forma. Y a mucha gente le pasa eso en la iglesia y a mí me estaba sucediendo. Yo llegué a lo mejor con un potencial que Dios veía, pero cuando se trataba de llegar al punto en donde yo tenía que perdonar porque yo me había afianzado a las heridas y el dolor, yo simplemente no lo hacía. Hablaban acerca de perdonar, pero ese mensaje era para todo el mundo, menos para mí. Yo predicaba y me daba cuenta de que Dios me usaba, porque un error que muchas veces uno comete es el de pensar que porque Dios usa a uno, a pesar de uno aferrarse a heridas, a dolor, a veces hasta a hábitos que te destruyen, pero tú dices, y Dios me usa así. Uno piensa que no necesita cambiar. Uno piensa que no necesita moverse a eso. Y le duele a uno tener que soltar eso que le hace daño, pero uno quiere conservarlo. Wait a minute. Ya va, pastor. Porque es que usted acaba de tocar un punto extremadamente importante. Bueno. Y eso me lanza como a otra pregunta. ¿Por qué es tan difícil y parece hasta imposible, aún para el liderazgo, soltar el dolor que ya sabemos que nos destruye? Eso lo vemos en todos los eventos, en todos los videos y en todos los TikTok. Sí. Pero ¿por qué cuesta tanto hacer eso? Es que cuando tú sueltas el dolor,
si ese dolor fue infligido en tu vida por otra persona, tú estás entendiendo que le estás haciendo un regalo a la persona. Oh my God. Entonces, cada vez que tú piensas que vas a liberar a la persona, le estás diciendo, estoy dándole un premio. Muchas veces uno piensa que perdonar es un regalo que uno le hace a alguien más, cuando es un regalo que uno se hace a uno Dios mismo. mío. Que uno está dándole libertad a uno, cuando el que se está dando libertad es uno mismo. Entonces, uno tiene que llegar a entender que el perdonar, el soltar el dolor, el liberar el pasado y dejarlo atrás y simplemente perdonar es premiarte a ti. El Señor le decía al pueblo de Israel una frase que muchas veces uno no toma en cuenta. Le dice, los voy a perdonar por amor a mí mismo. Ay, mi madre. O sea, piensa, lo que él estaba diciendo es, quien va a ser más Dios beneficiado mío. de esto soy yo. Así que yo los voy a perdonar. No se trata de si lo merecen ellos o de si se lo ganaron. Es un regalo que me estoy haciendo a mí por amor a mí mismo. Ustedes lo han leído. Los profetas escuchaban al Padre decir, yo los perdonaré por amor de mí mismo. Entonces, muchas veces al individuo en general, no tiene que ser ni siquiera de los litorales de la fe y de la vida cristiana, es que uno piensa que soltando premió a alguien más y es uno quien se está premiando. Entonces, una forma de retener venganza es retener rencor. No sé si me comprendes. A veces yo siento que como no puedo hacer nada contra la persona, mientras yo sigo guardando eso en mi interior, lo estoy poniendo a pagar. El asunto es que, ¿te acuerdas de esa parábola? Ese es mi sentido de justicia. Esa es la manera en que yo estoy estableciendo justicia. Exacto. No te voy a perdonar. Y entonces uno se queda ahí. ¿Te acuerdas de esa parábola de el rey y los dos deudores? Hubo uno de los deudores al que se le perdonaron 10,000 talentos, que definitivamente cuando él se encontró con el que le debía 100 denarios, él decidió que no lo iba a perdonar y que lo iba a llevar a la cárcel. Ese es mi sentido de poder. Yo tengo poder sobre ti. Tú me hiciste ese daño en algún momento, pero ahora yo te hago este daño. Y muchas veces eso es lo que hacemos. Entonces, en mi caso era exactamente lo que me sucedía. Y yo tuve que aprender, pastor, de verdad, delante de Dios, quebrantarme. Lloré. Fue difícil de perdonar a personas en mi sistema familiar que de alguna manera yo sentía que me habían dañado en un punto determinado de mi vida, pero Dios me dio esa bendición y esa gracia. Y quien fue libre al final fui yo. ¿Eso lo mejoró como líder? Definitivamente. Definitivamente. Qué tremendo. Incrementó mi potencial y de hecho, una persona en el momento en que yo estoy siendo quebrantado con esto, se acerca a mí y me dice, fuiste un instrumento para herir, ahora yo te voy a usar como un instrumento para sanar. Wow. Y desde entonces, literalmente, bueno, pastor, es que he estado con literalmente miles de personas a quienes he podido guiar en alguna manera a la restauración y la sanidad del alma y de heridas del pasado, pero tuvieron que venir de mis propias cicatrices. Qué tremendo. Y eso es lo que tú acabas de decir hace un momento. Eso me trae a la memoria una pregunta, Pastor Robert, y me gustaría que nos ayude a poder darle una pista de alguna forma a nuestros líderes que trascienden y que están conectándose ahí en diferido. Y es eso que comentó el Pastor Ignacio, es un ejemplo de ese tipo de dolor que uno lo atraviesa, al principio no tiene que ver con uno, porque yo no elijo la familia donde nacer, pero soltarlo depende de mí. Entonces, ya en mi vida adulta, madurando como líder en diferentes áreas de mi vida, ¿cómo yo reconozco cuando lo que yo estoy sufriendo realmente viene de Dios o no viene de Dios? ¿Cómo yo hago esa distinción entre si realmente esto es un dolor que me lo está produciendo o permitiendo el Señor para yo crecer, o si es algo que me lo estoy provocando yo con mis malas decisiones? Bueno, en la Biblia hay un escenario que es cuando el pueblo murmuró acerca de Moisés y de todo el proceso y a la vez acerca de Dios. Es ahí cuando el juicio se expresa con serpientes que mordían al pueblo y dice que le producía un gran dolor. Esa era una de las características del veneno de esa serpiente, el gran dolor que producía. Cuando Dios escucha el clamor de Moisés que intercede a favor, la medicina que Dios da sorprendentemente lleva la misma figura del castigo. Exacto. La solución lleva la misma figura del dolor. Wow. Qué poderoso. Las serpientes mordían en consecuencia
de la desobediencia que ellos habían cometido y producía un dolor. Ahora, la medicina es una serpiente también, que al mirarla como un acto de fe y obediencia, entonces el pueblo era sano del veneno, la muerte y el dolor de la mordedura. Cuando uno mira el dolor, la introducción del dolor al mundo es una puerta que abrimos nosotros. Lo trajo el pecado. Claro. A partir de allí es una forma extraña la de Dios, pero la manera de Dios eliminar lo que trae el dolor es usando el mismo dolor. Dios mata la muerte con la muerte. Sí. Dios mío. La muerte llega por el pecado y Dios anuncia: muerte, yo seré tu muerte. Claro. Dios elimina la maldición haciendo a su hijo maldición. Sí. Dios mío. Y por sus llagas nos sana a nosotros. Amén. Entonces, es un paralelo complejo, Sí. pero se deja ver allí en la palabra. El dolor que es causa nuestra es por nuestras decisiones, por la manera en que nosotros nos conducimos separados de Dios. Yo creo que el dolor más grande en la humanidad ni siquiera es el pecado, es la ausencia de Dios. Wow. Yo un día dije que si pudiéramos pesar qué es lo más difícil del castigo eterno, Dios mío. Sí. más que las lavas y todas esas figuras que suenan torturantes y crueles, pero justas para la desobediencia, pero la ausencia de Dios. Que Dios no está ahí. Porque la Biblia dice: en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Entonces, el dolor que trae Dios es para eliminar nuestro dolor. Wow. Es lo que quiero decir. Dios trae el dolor en sus procesos para eliminar nuestro dolor. Sí. Porque es más grave el dolor de nuestra condición que el de nuestra solución. Wow, qué tremendo está eso. En alguna manera, pastor, me pongo a pensar un poco. Me voy a desmayar aquí hoy. ¿Sabes qué pienso? Siempre nosotros hemos visto elementos interesantes que aparecen en la palabra de Dios, y los discípulos se subieron con Jesús a una barca y dice el Evangelio de Mateo que cuando estaban en medio de aquel mar hubo una tormenta, se levantó una gran tempestad. Y era una situación de crisis, definitivamente. Ellos gritaron: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se levanta, reprende el viento y dice que le dijo: calla y enmudece, y todo calmó. Hay un profeta llamado Jonás que estuvo en una tormenta. Ahora, esta tormenta en la que se encontró Jonás era netamente por desobediencia. Claro. Entonces, hay ocasiones en que nosotros podemos identificar: el dolor por el que estoy atravesando es una tormenta por obedecer a Dios, porque hay ocasiones en que por obedecerle van a haber tormentas. Exacto. Ahora, por desobedecerle también pueden haber tormentas. Entre Jonás y los discípulos nos enseñaron que tormentas hay. Y van a haber tormentas que vienen por desobediencia y por obediencia. La cuestión es que uno pueda detenerse a identificar y decir: espera, esta tormenta, este dolor, para utilizar el término que tú mencionabas, Catherine, este dolor es resultado de mi desobediencia. Y estoy pensando en eso que decías, pastor. Porque hay ocasiones en que simple y sencillamente lo que estoy atravesando es porque en el momento en que Dios claramente me indica en su palabra: no hagas las cosas de esta manera, luego estoy pasando por el momento de dificultad. Y entonces hay cosas que luego vienen como consecuencia. Hay algunas que son consecuencias de yo nunca haberme detenido a preguntarle a Dios: ¿quieres que lo haga de esta manera? ¿Está bien que lo haga así? Muchas veces mi falta de consulta de su voluntad nos lleva a eso. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel peleó contra Jericó, Josué consultó a Jehová acerca de cómo debían hacer y Dios le dijo el ABC y los muros se cayeron tal como Dios lo dijo. Después de ahí, llenos de la euforia de haber ganado, el éxito, llegaron con el éxito en sus manos y dijeron:
¿Cuál es el pueblo que sigue? El pueblo de Ai. Dice, no suba todo el pueblo, manda una selección de esa gente que se desayunan con guerra, que va a ser más que suficiente, para decirlo así. Esa versión Ignacio habla hoy. Ahora, lo que quiero que entiendas es que esto es lo que termina sucediendo. Mandan una selección de individuos, ese Dream Team, Pastor Toribio, a ti que te gustan los deportes, llevan ese Dream Team y entonces el pueblo de Ai arrasa con ellos. Y entonces se tiran a llorar. La frustración. Y la frustración viene, la agonía de la derrota. Después del éxtasis de la victoria viene la agonía de la derrota. El asunto es este. Dios le dice a Josué cuando él está dando toda aquella lástima, ¿qué va a ser de tu gran nombre? Porque tal cosa. Dios le dijo, levántese de ahí. Claro. Israel ha pecado y ha profanado y ha tomado el anatema. Pero eso sucedió en Jericó. Tremendo. Si antes de salir a pelear, Josué hubiera dicho, Jehová, ¿qué hacemos? Jehová le dice, no se muevan. Exacto. Que ahí hay pecado de por medio. Sí. No sé si me comprende. Claro. O sea, pero el asunto es que a veces nosotros nos movemos en nuestra euforia. Sin hacia, dirección. Sí, sin dirección de Dios, pastor. Y entonces lo que sucede es que mordemos el polvo de la derrota y después estamos diciéndole a Dios que por qué pasaron las cosas así. Dios nos puede hablar exactamente como le habló a Josué. Le dijo, Israel ha pecado. Y dice que ha tomado el anatema. Ellos dicen que ha prevaricado. Entonces, es como muy puntual que a veces mis errores me llevan a dolores o por haber desobedecido o por no haber consultado. Qué y entonces fuerte. yo tengo que detenerme y evaluar otra vez y decir, Jehová, esto que estoy pasando, ven acá, ¿en qué momento fue que hablamos? Porque es probable que te encuentres con una chica que está diciendo, ay Dios mío, este novio y esta pareja y esta relación. Y el Señor me dice, ¿qué relación? ¿Y tú tienes novio? O sea, porque yo no habíamos hablado de eso. Que estamos hablando de este negocio. Señor, se me está yendo abajo. Y el Señor me dice, ¿cuál? ¿y tú tienes un negocio? O sea, Dios nunca se enteró de eso. Entonces nosotros tenemos que aprender que necesitamos venir y consultar a Dios. Y en Dios ocasiones mío. hay cosas que son un mandamiento claro donde Dios dice, no lo hagas así o hazlo de esta manera. Si me voy por otro lugar y experimento dolor, no tengo por qué venir y decirle, Señor, ¿por qué? Ahora, cada vez que yo sepa que estando con Jesús en la barca, yo estoy en medio de la tormenta, yo puedo decir, si nos hundimos, va a ser con el Señor en la barca. Amén. Y entonces es diferente. En cada creyente quizás hay un anhelo de que sea así. Lo que no tenemos es el tiempo de detenernos a hacer que se propicie esto. De verdad que escucharlos a ustedes, miren, yo no sé cómo es que se pasan los minutos tan rápido, honestamente, porque yo aquí estoy pensando en que llegamos al final de este episodio y hay tantas cosas que podemos decir de lo que ustedes están diciendo, pero quiero recoger lo que ustedes han comentado, recordándole a nuestra audiencia que definitivamente entonces, según lo que ustedes han expuesto, para poder crecer y que ese dolor nos dé fruto, el fruto correcto, exacto, y poder crecer en la dirección correcta, tenemos que volver a Dios aún siendo cristianos. Sí, sí, porque muchos cristianos se alejaron de Dios. Incluso estaba hablando con alguien esta semana en una consejería por unos temas económicos que tiene, y una de las preguntas que yo le hacía a él era, ese préstamo que tú tomaste, esa decisión, ¿tú oraste, tú hablaste con el Espíritu Santo a ver si él estaba de acuerdo, si estaba contigo en ese nuevo movimiento? Y me dijo, no, porque yo no yo no oro por cosas tan simples. Y esto como que me incendió una alarma. Interesante. Porque a veces el cristiano piensa que en las cosas simples a Dios no hay que preguntarle. Y se nos olvida lo que dice la Biblia con un versículo que lo dijo el pastor Robert en una prédica una vez. Y a mí jamás se me olvidó y hasta en el negocio lo mandé a pegar. Y es de 1 Corintios 3:7, donde la palabra dice, de modo que ni el que siembra ni el que riega es nada, sino solo Dios es todo, pues es Él quien hace crecer lo sembrado. Entonces, si es Dios quien hace crecer lo sembrado, yo tengo que preguntarle, ¿tú vas a hacer crecer esta semilla? Claro. Porque esto me va a tomar tiempo. Yo voy a tener que abonar esto y voy a tener que regar esto. Entonces, espero que ustedes hayan comprendido este mensaje y entiendan que sin importar el dolor que ustedes están sufriendo, como decía el pastor Robert ahorita, si ese dolor o la tormenta que mencionaba el pastor Ignacio, si ese dolor, esa tormenta viene como parte de tu obediencia a Dios, bienvenidas sean las tormentas que nos hacen avanzar hasta la próxima parada. Pero si esa tormenta o ese dolor viene por desobediencia o porque no has involucrado a Dios en esa decisión, entonces hoy, después de este podcast, te invitamos a que ores, a que te arrepientas y le pidas al Espíritu Santo que por favor te permita volver a conectarte con la mente de Dios para saber si lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer o si tienes que cambiar de dirección. Este ha sido nuestro mensaje para ustedes en el día de hoy, en esta nueva transmisión de Trasciende Podcast. Déjanos un comentario si tú crees
que lo que estás pasando hoy tiene que ver con obediencia o con desobediencia. Ponlo en los comentarios porque te vamos a dejar un mensajito de ánimo para que al igual que nosotros te vuelvas a levantar y entiendas que Dios está esperando para redimir el tiempo y restituir en tu vida los años que tal vez la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta se comieron, porque Dios no necesita 20 años más para hacerte experimentar algo extraordinario. En una decisión, en un día, en una hora, Él puede hacer que tú experimentes un nivel de satisfacción en su propósito como jamás te lo hayas imaginado. Así que nos vemos en el próximo episodio de Trasciende Podcast. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones. Amén.